Este agujero lo he hecho con un taladro, pero se puede hacer igual con un hierro candente. Hostia, qué bien ha quedado este. Este es el que voy a poner. Este es el que ha quedado de cojones. ¿Cómo hacer un comedero para pájaros? Venga, ya está. Hola, Pepe. Hola, Llanos, buenas tardes, ¿qué tal estás? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Bueno, ¿y ese huerto qué? ¿Has visto los vídeos que te he mandado? ¿Prospera o no prospera? No sé qué tal habré hecho las cosas, lo he intentado hacer lo mejor posible, pero entre el perro y yo que no me entero mucho, no sé. Milo, no tires, espérate. Milo, quieto, quieto aquí, quieto. Milo, allí no. Allí borrajas. Milo, allí no. ¿Me has oído? Venga. Bueno, Pepe, pues te cuento. Grabé lo de los ajos, cómo sembraba los ajos, pero se me acabó la batería y ya no pude grabar lo demás. ¿Qué pasa? Que luego se puso a llover y estuvo un montón de días lloviendo. Y digo, ostras, esto va a venir guay para no tener que echar yo agua. Pero claro, que no he podido grabar. Entonces, no sé, igual lo he hecho fatal. Ya me contarás cuando lo veas sembrado. Pero sí, muy bien. Ahora te has pasado 4 pueblos, me cago en la mar. Yo creo que sí, que me pasa un poco, pero bueno, a ver qué sale, Pepe. ¿Has visto todo lo que he puesto? He puesto también habas, que a mí no me gustan mucho, pero a mi suegro le encantan, que como me salgan se va a volver loco, voy a ser, vamos. Y he puesto también los guisantes. Creo que me he pasado, porque claro, yo abrí una caja y empecé a poner, pero cuando llevaba media caja, digo, ostras, y yo medio huerto y aún me queda otra media caja. Unos los puse humedecidos porque vi tu vídeo, pero es que ya había puesto antes y los puse sin humedecer, entonces no sé qué va a salir. Pero es que aparte de eso, en la caja ponía cada 5 o 6 centímetros y 2 o 3 cada 5 o 6 centímetros. Y yo así lo empecé a poner, pero como me salían tantos, al final metí unos cuantos por el medio, así que yo no sé si luego me van a salir muy juntos y no van a crecer o qué. Vas a llenar el huerto en 4 días. Estoy viendo el vídeo y la verdad que ha quedado muy majo, tanto de luz como de todo. Y tú, pues eso. ¿En serio? Está muy bien. Pues me he creado un canal de YouTube que se llama Fuera del Tiesto para ir subiendo los vídeos y que los vayas viendo conforme los vaya haciendo. Me he ido a Barbereta a comprar cebollas. Me han dicho que cuántas quería y yo he dicho, no sé, 25. Y cuando llegaba aquí, oye, me he puesto a separarlas como haces tú y no sé, me han salido 93, yo las he puesto, pero no sé, me parece que como me salga esta cosecha voy a tener que repartir porque tengo un montón. Como hacen el semillero y la máquina pone varias semillas a la vez, pero luego no hay que ponerlas todas, hay que separarlas una a una, si no el puerro no se te va a desarrollar. ¿Entiendes? Claro, por eso me han salido tantas. Claro, pero lo que pasa es que cuando vayas otra vez a pedir planta, piden menos, ya contando con eso. Si no, vas a llenar el huerto en 4 días. A ver si le cojo la marcha. Hay que dosificar las cosas, pero no te preocupes porque ahora al principio te va a pasar muchas veces, o sea que no controlarás ni la cantidad de planta ni la cantidad de cosas, o sea que esto tú tranquila, poco a poco, que verás cómo iremos avanzando y vas a tener unas cosechas estupendas. ¿Has visto cómo he puesto los ajos? ¿Están bien, mal? ¿Tú qué crees? No, está muy bien. Ahora, más adelante, cuando ya vayan creciendo, habrá que maigarlas, o sea, lo que se llama entrecavar. Por cierto, que te das buen estilo picando, ¿eh? Bueno. Sí, oye, para ser novata, oye, te das buen estilo de picar, sí. Al día siguiente me dolían los riñones, ¿eh? Que me queje yo de los riñones, pero tú, no, hombre, no. Eso te pasará ahora porque no estás entrenada. A ver si le cojo la marcha. Te pasará ahora al principio. Bueno, cuando ya hayan crecido un poco más, igual hacemos un pequeño empajado. ¿Sabes lo que es? ¿Empajado? Es poner paja por encima. Los ingleses lo llaman mulching. Bueno, yo no lo sé pronunciar, pero poner una capa vegetal, sea de, por ejemplo, de paja o de restos de poda de cuando siegas el césped, ponerlo por encima de la tierra, porque así mantiene la humedad y luego eso es beneficioso para las plantas, porque eso se transforma en materia que la utilizan las plantas. Igual le pongo toda esa hierba del huerto.
Esta hierba ha crecido un montón, no sé qué vamos a hacer. Se nos va a apoderar. Esto yo no sé con qué lo corte, ¿con un cortacésped? Tengo que buscar algo para cortar la hierba, ¿eh? Bueno, Pepe, pues te voy subiendo vídeos al canal y tú me vas diciendo. Me vas mandando y cuando yo vea que ya vale la pena ya ir en persona y te explicaré los procesos que hay que seguir con los cultivos que llevas, porque hasta la primavera ya no hay que poner nada. Ya has puesto lo que había que poner y nada, espera, tranquila. Ay. Uy. Yo no sé si esta herramienta es la mejor para hacer esto. O es que estoy muy floja. Uy. Bueno, ya te he visto que te das buena traza allí cortando las cañas. Es un poco duro, ¿eh? Cuando vayas a cortarlas y ya las de guardar, esas de la mengua de enero, ya te llevaré yo una tijera de podar que ya verás cómo te costará menos. Vale. Sí. Muy bien. Sí. Está muy bien lo que estás haciendo, recoger, quitar, limpiar y todo eso, pues muy bien. Poco a poco, tú tranquila, tú dosifícate y no quieras correr demasiado porque no te llegues a cansar. Que les pasa a mucha gente, ¿eh? Que lo cogen al principio con mucha... Uy, mi huerto, y a los 4 días dicen, oye, esto no es para mí, esto... Y mejor vale poco a poco. Y ya está, lo que te digo, y ya verás, y cogiéndole ganas. Cuando empieces a coger las primeras cosechas, verás qué gusto te da. Vale, Pepe, un abrazo. Venga, pues un abrazo, oye, sigue en esta línea que vas muy bien. Muchas gracias, Pepe, nos vemos. Venga, un beso, besico. Un besico. Adiós. Bueno, pues esto ha quedado ya perfecto. Así que ahora vamos a recoger... Bueno, hala. A ver el fútbol, que juega España y esto hay que verlo. Venga.